Bienvenidos al mundo de mañana. Muchas personas conocen la Biblia y a su figura central Jesucristo, pero muy pocos entienden su mensaje. La mayoría del mundo celebra su nacimiento el 25 de diciembre, lamentan su muerte el Viernes Santo y celebran su alegada resurrección el domingo durante Semana Santa. Aquellos que dicen ser sus seguidores superan los 2.000 millones. Aunque estos que profesan el cristianismo se han olvidado hace mucho del mensaje de su fundador. ¿Y usted? No crea estar tan seguro. Sea cual fuera el mensaje que predicó Jesús, fue un mensaje poderoso, porque los líderes religiosos de su tiempo se enojaron tanto con él que sublevaron a sus propios compatriotas y le dieron muerte clavándolo en un madero. ¿Por qué tanto odio? En términos generales, la gente se refiere al mensaje de Jesús como al Evangelio. Hablan de música evangélica, del mensaje evangélico y de la predicación evangélica. La mayoría de los que profesan cristianismo creen saber cuál es ese mensaje, pero en realidad lo saben. ¿Y usted? Aunque profese o no ser cristiano, prepárese para una sorpresa, porque el mensaje que Jesús le trajo a la humanidad no es el que la mayoría conocen. Acompáñenos. Bienvenidos nuevamente al mundo de mañana. En el programa de hoy se asombrará de lo que realmente dice la Biblia de aquel mensaje, el mensaje olvidado que Jesucristo trajo a este mundo. La palabra evangelio es una antigua palabra que significa buenas nuevas, y en realidad su mensaje son buenas noticias. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias? Muchos creen que el Evangelio es el mensaje acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y aunque esta sea una parte esencial y muy importante, está lejos de ser el mensaje completo. Consideremos lo siguiente. ¿Qué mensaje predicó Jesús durante 3 años y medio antes de su muerte y resurrección? ¿No era esto también el Evangelio? ¿Se da cuenta que las escrituras del Nuevo Testamento nos dicen una y otra vez precisamente lo que era este mensaje? Lamentablemente muy pocos han escuchado siquiera un sermón predicado acerca de este tema. Usted puede llegar a conocer este mensaje si está dispuesto a leer la Biblia y a creer en lo que dice. Por ejemplo, Marcos nos dice qué fue lo que predicó Jesús en el mero principio de su ministerio de 3 años y medio, y podemos verlo en el primer capítulo del libro que lleva el nombre de Marcos. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, y diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. Ahí lo tenemos. Las buenas nuevas olvidadas que trajo Jesús eran las del reino de Dios. Y en unos cuantos minutos exploraremos precisamente lo que este reino significa. En otro evangelio, en este caso el de Lucas, nos dice que Jesús anunció que el mensaje que él fue enviado a predicar era el reino de Dios. Veámoslo en Lucas capítulo 4, comenzando en el versículo 42. Y cuando se hizo de día, salió, refiriéndose a Jesús, y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba, y llegando hasta él le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades yo predique el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Este hombre Jesús no es el hombre que muchos creen que él era, y su mensaje no era el mensaje que muchos piensan que es. Cuando yo tenía 11 o 12 años de edad, alguien le preguntó al maestro de la escuela dominical, ¿por qué Jesús hablaba en parábolas? El maestro explicó que la audiencia de Jesús estaba compuesta de campesinos, pescadores y pastores de ovejas, y que les habló en un lenguaje que pudieran entender. Posiblemente usted haya escuchado esta explicación también. Tuvo sentido cuando yo la escuché, como también para los demás. Después de todo, muchos a los que Jesús le predicaba en ese tiempo, en realidad pastoreaban ovejas, vivían de la pesca y cultivaban la tierra.
El problema es que esta respuesta es totalmente errónea. Fíjese, amigo, que los propios discípulos de Cristo le hicieron la misma pregunta. Y Él nos da su razón por haber hablado en parábolas. ¿Preferimos creerle a mi maestro de la escuela dominical o a aquel que pronunció las parábolas? Notemos la pregunta y la respuesta en el libro de Mateo, capítulo 13, comenzando en el versículo 10. Entonces vinieron los discípulos y le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. En vez de hacer el significado un mensaje entendible para todos, Jesús nos dice que la razón de usar las parábolas fue para esconder el significado de la gran mayoría. Eso es lo que dice su Biblia. ¿Por qué nunca escuchamos a nadie explicando esto? ¿Y por qué escuchamos tan poco, si es que escuchamos algo, acerca del reino de Dios? Este mensaje olvidado que predicó Jesús es el tema de una parábola tras otra. En Marcos 4, versículo 26, Jesús comienza una de sus parábolas del siguiente modo: El reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. En el versículo 30, él presenta la parábola de la semilla de mostaza con la siguiente pregunta: ¿A qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola le compararemos? Jesús comenzó con 12 discípulos a los que llamó apóstoles. Después de 3 años y medio de ministerio marcado por impresionantes milagros y culminando en su resurrección de la muerte, había solamente alrededor de 120 creyentes verdaderos. Pero este no sería el final. La noticia de la resurrección de la muerte de Cristo y el mensaje del reino de Dios se esparcieron. Para cuando el apóstol Pablo arribó en Macedonia, los apóstoles fueron acusados de alborotar a todo el mundo, como nos dice en los Hechos capítulo 17, versículo 6. Jesús habló acerca del reino tan seguido que la gente pensó que Él lo establecería en ese momento, y entendían que sería un reino literal, pero no entendieron el momento o la manera en que sería establecido. Dice: y oyendo ellos estas cosas, Él prosiguió y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y porque ellos pensaban que pronto se manifestaría el reino de Dios. Dijo pues: un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver. Luego continuó diciendo que él llamó a sus sirvientes, les dio unidades de dinero para que negociaran hasta que él retornara para recompensarlos y establecer el reino. Vamos a regresar a esta importante parábola más adelante durante el programa. Pero primero, notemos lo que realmente es este olvidado reino. Cualquier reino debe poseer lo siguiente: primeramente, un rey y sujetos. En segundo lugar, un territorio o una localidad. Y tercero, leyes para gobernar ese reino. Durante el resto del programa, vamos a estudiar cada uno de estos requerimientos y ver cómo explican las buenas nuevas que proclamó Jesús. Veamos el primer elemento. Todo reino necesita un rey y necesita sujetos. En la noche que fue traicionado Jesús, fue llevado ante Pilato, quien era el gobernador romano de Judea en ese momento. Ahí él fue acusado, y en Juan capítulo 18, versículo 33, gracias a Pilato, entendemos el foco de estas acusaciones. Él le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Ahora notemos la respuesta de Jesús en los versículos 36 y 37. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora, mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo: ¿acaso eres tú rey? Jesús respondió: tú bien dices que soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo. Sin lugar a dudas, Jesús proclamó ser el rey de este reino. Fue profetizado antes de su nacimiento, que sería nacido para gobernar, y después de su nacimiento llegaron reyes haciéndole regalos para honrar al rey recién nacido. Muchas de las acusaciones en contra de Jesús se referían a este mismo asunto de ser un rey.
aunque la gente no entendió cuándo sería establecido ese reino. Después de su muerte y su resurrección de la muerte, continuó proclamando el mismo mensaje, y sus discípulos seguían preguntándose si establecería el reino en ese momento. Esto es evidente al leer los Hechos capítulo 1. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, siendo visto de ellos por 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús no tenía intención de establecer el reino en ese momento. Todas las guerras peleadas en nombre de Cristo por los profesos cristianos fueron para conquistar para Cristo, fueron carnales, guerras del mundo. No es cuestión nuestra forzar la conversión a los demás. Tampoco es apropiado que los verdaderos cristianos intenten derrocar otros países o gobiernos. Por el contrario, somos instruidos a tener a los líderes en alta estima y ser sujetos a ellos, como lo dice en Romanos capítulo 13, comenzando en el versículo 1. Toda alma sométase a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. Y las potestades que hay, de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, se opone a la ordenanza de Dios, y los que resisten recibirán para sí condenación. Amigo, esto no siempre es fácil de hacer. Pero si creemos en la Biblia, y si vivimos por fe, y si obedecemos sus instrucciones, sabemos que nuestras vidas serán mejores a largo plazo como resultado. Quizás la mejor porción de George Frederick Handel, en su canción referente al Mesías, sea la porción Rey de Reyes y Señor de Señores, la cual es repetida varias veces. Esta frase viene del Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. ¿Pero qué significa? Se va a llevar una gran sorpresa. Que Jesús vaya a ser el rey de este reino no caben dudas. Pero si Jesús es el rey, ¿quiénes son los reyes de los cuales Él será rey? Aquí es, amigo, donde el mensaje del reino de Dios se torna realmente asombroso. Lo que le presentaré aquí es algo que probablemente nunca haya escuchado, aunque está todo aquí en las páginas de la Biblia para cualquiera que quiera leerlo. El profeta Ezequiel explica que llegará el día futuro cuando la casa de Israel y la casa de Judá no sean más dos naciones, sino una. Y es en este contexto donde Ezequiel nos dice que el rey David, una vez resucitado, regirá sobre ellos como futuro rey. Podemos leerlo en el capítulo 37 de Ezequiel, versículo 24. Y mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un pastor, andarán en mis decretos, y guardarán mis estatutos, y los pondrán por obra. Cuando Ezequiel escribió esto, David había estado muerto por casi 400 años. Es evidente que Ezequiel estaba prediciendo un evento para 2600 años después en el futuro. Esto se refiere al tiempo de la segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos. El profeta Jeremías confirma el rol de David para después de que Cristo retorne. En Jeremías capítulo 30, versículo 9, dice, sino que servirán al Eterno su Dios, y a David su rey, el cual les levantaré. Aquí tenemos lo resumido. Jesucristo será rey sobre toda la tierra, y en la resurrección el rey David será rey sobre todo Israel. Pero la Biblia revela que hay otros que serán reyes bajo Cristo cuando retorne. Notemos que hay 12 tribus de Israel, e interesantemente hay además 12 apóstoles. ¿Sería posible que cada apóstol rigiera sobre una de las 12 tribus, siendo supervisados por el rey David? Esto es exactamente lo que nos es dicho en Mateo capítulo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero esto no es todo.
Recordemos que Jesús dijo una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y algunos pensaron que el reino de Dios se aparecería inmediatamente. En esta parábola, él aparecía como el hombre noble que iba a un país lejano a recibir un reino, pero antes de irse, le daba cierta cantidad de dinero a cada sirviente, con instrucciones de negociar para incrementar su valor. Esto es simbólico del Espíritu Santo de Dios que les da a sus servidores, quienes deben multiplicar los frutos de ese Espíritu. Notemos la recompensa recibida por aquellos que incrementaron esta inversión. Dice: Y vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él dijo: Bien, buen siervo, pues que en lo poco me has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Para el hombre que su mina ganó 5 minas, él le dijo: E igualmente dijo a éste: Tú también serás sobre 5 ciudades. Las Escrituras son claras. Jesucristo será rey sobre toda la tierra, y debajo de él se encontrará el rey David ya resucitado. David además tendrá a cargo a los 12 apóstoles, quienes regirán sobre cada una de las 12 tribus de Israel. Y a otros les será dada responsabilidad sobre varios números de ciudades. Este es un patrón que vemos sobre todas las naciones de la tierra. Así que ya vemos quiénes serán los gobernadores de este reino. Pero por supuesto un rey sin sujetos no puede reinar sobre nadie. Así que ¿quiénes vivirán bajo estos gobernadores? El profeta Zacarías responde a esta pregunta en el capítulo 14. En la primera parte del capítulo describe una tremenda batalla que tomará lugar cuando todas las naciones de la tierra envíen ejércitos para pelear contra Jesucristo a su retorno. Para él no será ningún reto, pero contrariamente a lo que piensan muchos, Dios no va a destruir toda vida en la tierra. Zacarías nos informa que aquellos seres humanos que sobrevivan a esta tremenda batalla, al final de esta era, continuarán viviendo en lo que es conocido como el milenio, el reinado de 1000 años de Jesucristo. Comenzando en el versículo 16 dice: Y sucederá que todos los que quedaren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que ahora sabemos quién será rey sobre toda la tierra, quiénes serán los reyes que reinarán bajo él, y de dónde vendrán los sujetos. Mientras que los reyes serán todos seres resucitados, los sujetos serán seres humanos físicos de carne y hueso, quienes tendrán la oportunidad de probar durante sus propias vidas que ellos también quieren la inmortalidad. El primer elemento que todo reino necesita es un rey y sujetos. Ahora que hemos descubierto quién será el rey de reyes y quiénes serán los sujetos, veamos un segundo elemento necesario para el reino, lo cual es el territorio. La Biblia es igualmente clara en este tema. Notemos nuevamente el capítulo 14 de Zacarías, en este caso el versículo 9, donde dice: Y el Señor será rey sobre toda la tierra. Sobre toda la tierra. Notemos Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Dice lo siguiente: Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El profeta Miqueas en el capítulo 4, versículo 1 dice lo siguiente: Y acontecerá en los postreros días, que el monte de la casa del Señor será establecido por cabecera de montes, y será exaltado más que los collados, y los pueblos correrán a él. Y vendrán muchas naciones, y dirán: Venid y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley. Pero el profeta no se detiene aquí. Continúa diciendo que una verdadera y genuina paz perdurable será el resultado del retorno de Cristo. Aunque el hombre no conoce el camino de la paz hoy en día, podrá conocer el camino de la paz en el futuro. Pero solo bajo la guía de Cristo, cuando retorne.
Miqueas continúa su profecía demostrando esto. Dice: «Y juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará más espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y cada uno se sentará debajo de su vid, y debajo de su higuera, y no habrá quien amedrante, porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha hablado». Históricamente, dos de los mayores enemigos de Israel han sido Egipto y Asiria. El profeta Isaías en el capítulo 19, versículo 23, nos dice que estas naciones, Israel, Egipto y Asiria, en aquel tiempo vivirán en armonía bajo la bendición de Dios. Dice: «En aquel tiempo habrá una calzada desde Egipto a Asiria, y los asirios entrarán en Egipto, y los egipcios en Asiria, y los egipcios servirán junto con los asirios. En aquel tiempo Israel será un tercero con Egipto y con Asiria, será bendición en medio de la tierra. Porque el Señor de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad». Amigos, el mensaje olvidado es el reino de Dios. Y no será en el cielo como muchos asumen, sino que será aquí en esta tierra, y es un verdadero reino que se establecerá al retorno de Cristo. Como hemos visto, el primer elemento que un reino debe tener es un rey, un gobernador supremo y los sujetos. El segundo elemento que debe tener un reino es el territorio, un lugar para el rey y los sujetos. Ahora veamos el tercer elemento necesario para un reino, lo cual son las leyes para gobernar ese reino. Todo reino en la sociedad necesita leyes para gobernar la conducta. Lamentablemente, muchos profesos cristianos parecieran estar en contra del concepto de la ley y prefieren hablar solamente de la gracia y del perdón. ¿Qué hacemos con la gracia y con el perdón si no existe ninguna ley? La ley define al pecado, establece el límite de lo que está bien y define la conducta que no es aceptable. Los niños necesitan leyes para diferenciar el bien del mal, como así también los adultos. Ninguna sociedad puede operar sin leyes. La Biblia conecta el tiempo de un reinado de Dios en esta tierra con las leyes que serán enseñadas en ese tiempo. Los primeros versículos del segundo capítulo de Isaías hacen paralelo con las palabras de Miqueas. Notémoslo comenzando en el versículo 3. «Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob». Y notemos lo siguiente: «Y él nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley». Como hemos mostrado en programas anteriores, la ley de Dios es una ley de amor. Los primeros 4 de los 10 mandamientos nos enseñan cómo demostrar amor hacia Dios, y los últimos 6 nos enseñan el fundamento del amor hacia el prójimo. A esto es a lo que se refirió Jesús cuando le dijo al abogado: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos se desprende toda la ley y los profetas». Hagamos una revisión. Jesucristo será el Rey de este reino. Los servidores de Cristo, que serán resucitados, gobernarán bajo Él y colectivamente gobernarán sobre seres humanos físicos. El territorio, el lugar de este reino, será esta tierra. Las leyes que gobiernen en este reino serán las leyes de Dios, con los 10 mandamientos como base. Este es el mensaje olvidado. Y sí, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo es parte de las buenas nuevas que nos da la Biblia. Pero también lo es el mensaje que Cristo anunció durante 3 años y medio antes de su muerte. Uno debe preguntarse por qué esta porción vital del mensaje bíblico ya no es proclamada. Si quisiera saber más acerca de Jesucristo y de su mensaje, visítenos en el sitio web elmundodemañana.org y requiera o baje el folleto
cuál es el verdadero evangelio. Y asegúrese de encontrarnos la próxima semana, a la misma hora, para aprender más buenas noticias del reino de Dios y del próximo rey de este reino, Jesucristo. Hasta entonces, queridos amigos.